Bueno, tengo el gusto de poder presentar el proyecto sobre cumplimiento de obligaciones tributarias, que es la segunda iniciativa que forma parte del pacto fiscal, después de los proyectos para reducir los tiempos de tramitación de permisos de inversión. Hay que recordar que hay una tercera iniciativa que se comprometió ahora para el mes de enero, que es la legislación permanente sobre convenios con instituciones privadas sin fines de lucro, que efectivamente se va a presentar dentro de unos días más. Pero este proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, por supuesto, tiene una relevancia especial por el hecho de que tiene un vínculo muy cercano y directo con lo que hoy día se está discutiendo en materia de reforma previsional y por otro lado, ¿cierto?, porque materializa una de las iniciativas importantes en materia de generación de mayores ingresos para el Estado. Esta iniciativa es el resultado de un largo proceso que se inició en el año 2022 y en aquella oportunidad, en un proceso extenso de consulta y de diálogo con chilenas y chilenos a lo largo de todo el territorio, se coincidió en la necesidad de mejorar el nivel de cumplimiento en el pago de los impuestos y en calificar las prácticas para reducir artificialmente los tributos como una fuente de injusticia e inequidad. Y esto son los conceptos que extrajimos del diálogo con la ciudadanía. Ahí se cita, por ejemplo, lo que señalaba un señor en la región de Antofagasta. Decía: la justicia tributaria solamente es posible si todos y cada uno de los ciudadanos y de las empresas y organizaciones pagan justo y oportunamente los tributos que se hayan recibido. En contraste con esta aspiración y esta valoración de parte de la ciudadanía, nos hemos encontrado en los últimos años con una serie de casos de fraudes tributarios y de abusos en materia tributaria que han sido muy comentados. Por de pronto, ¿cierto?, el megafraude tributario que implicó la evasión de impuestos por cerca de 250 millones de dólares, pero además, por ejemplo, el caso FACTOP, en que el Servicio de Impuestos Internos se querelló por la facilitación de facturas falsas por cerca de 13.000 millones de pesos. Por otra parte, el caso Primus, donde se distribuyeron talonarios con cheques falsos, sueldos desproporcionados, todo ello como parte de un fraude financiero de mayor envergadura. Más recientemente también hay un nuevo proceso en el cual el Servicio de Impuestos Internos se ha querellado por fraude tributario contra empresarios de Antofagasta por más de 58.000 millones de pesos. Y simplemente para ilustrar lo que esto significa, lo que es el costo que significa, significa para el país, pensemos que los 240.000 millones de pesos defraudados en el caso del megafraude equivalen a 3 hospitales de alta complejidad, 25 CESFAM y 15 liceos. Esa es la magnitud de una operación en particular a través de una red que se organizó para emitir facturas falsas y con estas facturas, es cierto, obtener beneficios de devolución de impuestos a las exportaciones y para comercializarlas con empresas que buscaban por esta vía imputar costos que sus empresas no habían efectivamente asumido. Entonces, para esto es importante, ¿cierto?, que reforcemos el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias están establecidas por ley, no es simplemente una cuestión moral o de práctica, sino que son normadas por la ley y no es aceptable ni tolerable que algunos contribuyentes reduzcan de manera ilícita su carga tributaria mediante la comisión de delitos tributarios o la planificación tributaria agresiva. Hace poco se dio a conocer un informe sobre cumplimiento tributario que señaló, para tener cierto un dimensionamiento de lo que esto significa, que esta brecha de cumplimiento tributario equivale más o menos
a un 6,5% del producto en promedio, donde una parte corresponde a el incumplimiento de las brechas de cumplimiento tributario de IVA, cerca de un 1,8% del producto, y otra parte a brechas de cumplimiento tributario de impuestos de primera categoría por alrededor de 4,7% del producto. Ahora, ¿cómo se explica, cómo se genera esta brecha de cumplimiento tributario? Por supuesto, hay una parte que corresponde a evasión, que significa el incumplimiento consciente y doloso de la ley, con el objeto de pagar menos impuestos, sea, es cierto, para pagar menos impuestos, reducir algunos, obtener beneficios tributarios que no corresponden. En segundo lugar está la planificación tributaria agresiva, algunas veces se cita como elusión, que implica la adopción de estructuras societarias o la articulación de operaciones que no tienen una finalidad económica en sí misma, que no tienen una finalidad de negocios, sino que lo que buscan es aprovechar resquicios legales para pagar menos impuestos. Y finalmente está la omisión o la subdeclaración por desconocimiento de las normas y regulaciones sin necesariamente tener una intención fraudulenta. O sea, tenemos acá un espectro amplio de causas de la brecha de cumplimiento tributario y por lo tanto, ¿cierto?, si queremos reducir esa brecha, tenemos que ser capaces de actuar en esos tres niveles. Y tenemos que tener, así como tenemos que tener mano dura para combatir la evasión, tenemos que también tener la capacidad para educar e informar especialmente a los pequeños contribuyentes sobre sus obligaciones, de tal manera de que no caigan en incumplimientos no previstos y que después tengan que pagar, ¿cierto?, en la forma de sanciones, multas, intereses, etc. En esta distinción creo que es importante destacar el caso de la planificación tributaria agresiva, porque esto es algo que hasta hace algunos años no estaba regulado, no estaba sancionado, pero no solamente en Chile, sino que en el mundo en general, este es un tipo de conducta que ha ido siendo tipificada, regulada y sancionada, y que tiene la característica de que en la mayoría de los casos se trata de contribuyentes de altos recursos que tienen la capacidad, tienen los medios para contratar asesorías que los orienten en la dirección de desarrollar esta planificación tributaria agresiva para pagar menos impuestos. Y por lo tanto, hay aquí una circunstancia que por lo menos en nuestra consulta ciudadana era particularmente resentida por la ciudadanía, que es que quien tiene más recursos tiene la posibilidad de contratar asesores que los ayuden a pagar menos impuestos que lo que corresponde. Ahora, ¿cuáles son ahí está. ¿Cuáles son los efectos de este tipo de comportamiento? Bueno, por supuesto que significa menos recursos que recauda el fisco para poder financiar políticas sociales, inversión en infraestructura, cosas que la ciudadanía, cosas y servicios que la ciudadanía necesita. También, en ese sentido, podemos considerar que la evasión tributaria es un fraude de la misma gravedad que cualquier fraude que contra el fisco que se comete en cualquier otra instancia. Por ejemplo, ¿cierto?, del lado del gasto público. Quienes ¿cierto?, utilizan argucias para obtener beneficios o apropiarse de recursos públicos, bueno, tienen una gravedad similar a la evasión tributaria. Con la diferencia de que, como hemos visto, como acabamos de ver en las estimaciones que se citaban, la evasión, la elusión y en general el fraude tributario involucra una escala considerablemente mayor que otras conductas fraudulentas o abusivas. Por otro lado, estos comportamientos dañan a la economía porque significa generar externalidades negativas en el sistema económico. Significa, por ejemplo, que se adopten formas societarias o ciertas prácticas o ciertos comportamientos que reducen la productividad, pero que a quien las incurre no le importa tanto porque eso lo va a compensar con un menor pago de impuestos.
también significa desviar recursos a estructuras jurídicas innecesarias y atenta contra la competencia. Uno de los grandes perjudicados por los comportamientos tributarios abusivos son las personas que pagan oportunamente sus impuestos, las empresas que cumplen con sus obligaciones y que se enfrentan a una competencia que no lo está haciendo y por esa vía obtiene una ventaja competitiva ilegítima. Ahora, por supuesto que no todo incumplimiento tributario es delito. Y por lo tanto, como decía en un comienzo, el sistema tiene que ser capaz de distinguir entre la informalidad por desconocimiento de aquella informalidad, es decir, no cumplimiento de las normas de carácter doloso, estableciendo herramientas que sean capaces de enfrentar los dos tipos de problemas con enfoques distintos. Y en ese sentido, en este proyecto, lo que se hace es enfrentar estas conductas con por lo menos desde cuatro ángulos. Primero, levantar y generar evidencia en materia de incumplimiento tributario. Levantar datos y generar evidencia. Los fraudes tributarios no se revelan voluntariamente. Uno tiene que, el fiscalizador tiene que ser capaz de encontrar, detectarlos y encontrar la evidencia que luego sirva, para cuando corresponde, la presentación de querellas. Muchas veces se pregunta por qué tal querella no se presentó antes. Bueno, la razón fundamental es que no había todavía la evidencia suficiente para poder sustentar una querella. Entonces tenemos que ser capaces de levantar más información, analizar más bases de datos, usar tecnologías modernas para analizar esos datos y luego generar evidencia para efectuar la fiscalización. También es necesario modernizar los procesos de fiscalización. Eso significa utilizar tecnologías modernas de manejo de grandes bases de datos, de inteligencia artificial y también para la comunicación con los contribuyentes. En tercer lugar, tenemos que tener nula tolerancia con conductas evasivas y elusivas. Esto significa endurecer las penas, tipificar mejor los delitos y eliminar cualquier norma que se esté prestando para resquicios para pagar menos impuestos. Y por último, apoyar a los contribuyentes facilitando el cumplimiento y la comprensión de las obligaciones tributarias. Entonces, a partir de acá, el proyecto tiene 7 ejes temáticos que incluyen la modernización de la administración tributaria, el control de la informalidad, la tipificación y sanción de los delitos tributarios, lo mismo respecto de la planificación tributaria agresiva, otorgar nuevas facultades a la Defensoría del Contribuyente, facilitar la regularización de obligaciones tributarias y finalmente fortalecer las instituciones de fiscalización tributaria y la probidad al interior de las mismas. Con esto lo que se busca es recaudar el equivalente a 1,5% del producto. Eso permitiría reducir en alrededor de un cuarto, un 25%, la brecha de cumplimiento tributario y permitiría generar los recursos no solo para financiar el incremento de la pensión garantizada universal, sino que también para absorber los costos de otros componentes de la reforma previsional y completar los recursos necesarios para el incremento de inversión en seguridad ciudadana en 1.500 millones de dólares, tal como lo planteó el presidente hace un tiempo atrás. Entonces vamos a ver ahora someramente para cada uno de estos siete ejes cuáles son las principales medidas que se incluyen. Señalando de entrada de que en estos 7 ejes están comprendidos cerca de 40 iniciativas para elevar el cumplimiento tributario. Entonces, primero, en lo que se refiere a la modernización tributaria, así como los tribunales tributarios y aduaneros, se incluye la notificación por correo electrónico con los contribuyentes como regla general para el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Aduanas, la Tesorería General de la República y los tribunales tributarios y aduaneros.
En segundo lugar, se establece un nuevo procedimiento para el levantamiento del secreto bancario, en el cual el contribuyente tiene la posibilidad de disputar esa decisión, pero tiene que fundamentarla y le corresponde al contribuyente ese derecho o esa responsabilidad. Actualmente esto opera al revés. Actualmente la manera en que opera es que es la administración tributaria la que tiene que justificar el levantamiento del secreto bancario. En tercer lugar, se propone una modernización de los procedimientos judiciales, creando el expediente electrónico y permitiendo mayores espacios para la conciliación. Y en esto es importante recordar que en muchos casos tributarios, finalmente, ¿cierto?, dado que lo que busca los procedimientos es cumplir con el pago correcto de los impuestos, muchos procedimientos, muchas querellas se terminan resolviendo mediante un avenimiento de las partes y eso tiene que ser posible de hacer. En segundo lugar, en lo que se refiere al control de la informalidad, hay básicamente dos grupos de medidas que complementan algunas que están actualmente en otros proyectos de ley. En primer lugar, que los proveedores de POS, que son, ¿cierto?, los aparatitos con los cuales se paga con tarjeta de crédito, las plataformas que permitan las ventas de bienes y servicios de terceros y los organismos públicos deben exigir siempre inicio de actividades para quienes hagan uso de esos mecanismos o esas plataformas. El que haya inicio de actividades permite tener la capacidad para trazar, ¿cierto?, cómo van fluyendo los recursos y cómo se va cumpliendo con las obligaciones. En segundo lugar, las instituciones financieras tendrán la obligación de informar cuando un contribuyente reciba más de 50 transferencias de distintos contribuyentes dentro de un mes. En materia de delitos tributarios, se incorpora tanto la figura de la colaboración eficaz como del denunciante anónimo para poder detectar o poder facilitar que quienes tienen conocimiento o han participado de un comportamiento, de una conducta o de una acción evasiva, la denuncien y en particular en el caso del denunciante anónimo, ¿cierto?, tenga un incentivo para hacerlo. Por supuesto, la contrapartida de esto es que quienes realicen denuncias falsas también tengan una sanción. Por otro lado, se incrementan las sanciones a los que faciliten o utilicen documentos tributarios falsos. Esto es importante porque, como lo hemos visto ahora recientemente a propósito del caso FactTop, por ejemplo, la emisión de facturas falsas no siempre tiene un objetivo de evadir impuestos. A veces, como en ese caso, tiene un objetivo distinto, que es el generar o falsificar información respecto de la capacidad económica de un contribuyente y tener por esa vía acceso a créditos o algún otro tipo de aporte de capital o de liquidez. Entonces, de acuerdo a lo que está aquí planteado, la factura falsa, por ejemplo, es sancionada independientemente del uso que se le dé. Emitir facturas falsas es un delito cualquiera o va a ser un delito para cualquiera sea el propósito que lo esté haciendo una persona o una empresa. En cuanto a la planificación tributaria agresiva, se mejora la norma general antielusiva, alineándola con los estándares de países de desarrollo mayores al nuestro. En particular, junto con trasladar a sede administrativa la iniciativa para abrir un caso de norma antielusión, se establece la obligatoriedad de que el servicio consulte a una instancia técnica de 7 integrantes que no son ni funcionarios del servicio ni asesores de los contribuyentes que emitan una opinión respecto de las características de esa conducta y de la acción que pretende desarrollar el servicio. Esto está tomado
recoge experiencias de países como el Reino Unido y que nos parece que dan garantías, por un lado, a los contribuyentes de mayor rigurosidad en la aplicación de la norma antielusión, pero por otro lado mayor agilidad a todo este procedimiento que actualmente se desarrolla solo en los tribunales tributarios, lo cual es una anomalía en la comparación internacional. Por otro lado, también se eliminan espacios de planificación tributaria agresiva en donaciones a partes relacionadas. Hay varias normas que están actualmente en la legislación sobre impuestos a las herencias y donaciones que permite en la práctica hacer donaciones a familiares o a partes relacionadas con el único propósito de reducir el pago de impuestos. Y esto adquiere especial gravedad cuando se trata de grandes patrimonios. En cuanto a la Defensoría del Contribuyente, se establece que esta Defensoría podrá realizar acciones de difusión y educación sobre cumplimiento de obligaciones tributarias y también tendrá acceso a la información tributaria para cumplir con sus funciones. De esta manera, ¿cierto?, la Defensoría del Contribuyente, que tiene un carácter más neutro respecto de la administración tributaria, va a asumir una función importante de difusión y educación. Actualmente es el Servicio de Impuestos Internos el que tiene esas facultades, pero muchas veces los contribuyentes no recurren al servicio por temor a ser cierto objeto de algún tipo de fiscalización o sanción, y por esa razón es que se entregan ahora esas facultades a la Defensoría del Contribuyente y con eso se enriquece, ¿cierto?, el conjunto de responsabilidades que esta Defensoría tiene. Luego, otra área contenida en este proyecto es la de regularización de las obligaciones tributarias. Dentro de esto se entrega mayor flexibilidad para convenios de pago con tesorería, con medida especial para las pymes que les permitirá acceder a convenios sin el pago de intereses. Se reestructura también la norma sobre declaración de deudas incobrables y su prescripción y se permitirá de manera excepcional y transitoria la repatriación de capitales o la regularización de capitales y el término anticipado de juicios tributarios. En materia de fortalecimiento institucional y probidad, se realiza un fortalecimiento tecnológico en aduanas, tesorería y el Servicio de Impuestos Internos. En el caso del Servicio de Impuestos Internos, se contempla dentro de esto una inversión importante en tecnología para elevar la capacidad de procesamiento de información, para permitir el cruce de bases de datos por parte de la Administración Tributaria y el uso de inteligencia artificial para detectar comportamientos anómalos. En el caso del Servicio Nacional de Aduanas, es tecnología para examinar contenedores en los puntos en los cuales se transfiere mercancías en el país, los puertos y los puestos fronterizos. También se incorporan normas sobre movilidad y retención del personal de aduanas, tesorería, impuestos internos y la Defensoría del Contribuyente. Vamos a tener un incremento de personal en áreas críticas para estos servicios y también vamos a facilitar la movilidad de ese recurso que es fundamental dentro de estos servicios, ¿cierto?, que es que son las personas que efectúan las labores de fiscalización. Pero al mismo tiempo también se incluyen normas para reforzar la probidad y se incorporan sanciones por incumplimiento a los funcionarios de la Administración Tributaria y de los tribunales tributarios y aduaneros. Es decir, junto con entregarse mayores facultades y mayores recursos y competencias a los servicios fiscalizadores, también se refuerza el control interno y las sanciones por mal uso de la información o de esas mismas facultades. Con eso entonces tenemos las 7 áreas que contempla este proyecto y simplemente concluimos volviendo al punto inicial, la relación con el pacto fiscal.
Y como decía, es cierto, esta iniciativa va a permitir financiar más de la mitad de los compromisos de gasto establecidos en el pacto fiscal, entre los cuales destacan el aumento de la PGU y la seguridad ciudadana. También, cierto, dentro de los gastos que se quiere financiar con el pacto fiscal está la reducción de tiempos de espera en salud y el Sistema Nacional de Cuidados. Quisiera destacar especialmente la relación con el aumento de la PGU, dado que en la discusión de la reforma previsional, ¿cierto?, se ha planteado cómo dar certeza respecto del momento en el cual se puede iniciar este incremento en el valor de la pensión garantizada universal. Con este proyecto, ¿cierto?, y con los plazos en los que esperamos se pueda tramitar, podríamos asegurar que eso va a poder ocurrir hacia finales de este año. Es decir, hacia finales de este año, en la vez que tengamos aprobado la reforma previsional y esta ley sobre fortalecimiento del cumplimiento de las obligaciones tributarias, podríamos hacer de esto una realidad, una cierta medida que ha sido esperada durante largo tiempo por los pensionados y pensionadas del país. También es importante recordar que este proyecto está acompañado por los proyectos de inteligencia económica y registro de beneficiarios finales, que originalmente eran parte de la reforma tributaria que se rechazó en general en marzo del año pasado. Entonces, en el fondo con esto estamos reactivando, no solamente reactivando varias de las ideas que se plantearon entonces, sino que incorporando muchas ideas que han surgido posteriormente y con ello rebalanceando la lógica de este proyecto. Y en eso quiero enfatizar que la lógica de este proyecto no es simplemente endurecer sanciones, sino que por un lado entregar recursos y capacidades a los organismos fiscalizadores para poder fiscalizar mejor y por otro lado también generar mecanismos de apoyo a los contribuyentes para que conozcan mejor sus obligaciones, puedan cumplir con ellas y se puedan poner al día cuando están en una situación de incumplimiento. Este proyecto se va a ingresar a la Cámara de Diputados la próxima semana, junto con un informe económico y probablemente, ¿cierto?, va a iniciar su discusión más sustantiva a continuación del receso del Congreso Nacional. Nosotros esperamos que tenga una tramitación rápida. Si nos fijamos, por ejemplo, en lo que fue el proyecto de reforma tributaria que se rechazó en marzo pasado, a los componentes de cumplimiento tributario, todos los artículos se aprobaron en un plazo de 2 meses. Así que me refiero a la aprobación en la comisión. Así que esperamos que ahora, incluso podamos ir algo más rápido que ese proceso.